la escritura de los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, normalmente hoy en día se están datando como en el año 500 antes de Cristo. Pensar que estos textos se escribieron en el siglo X antes de Cristo es prácticamente ahora ya una locura. Es decir, no habían formas de escribir en esos siglos. Entonces, los estudiosos han dicho que las primeras formas de escritura habrán nacido en el año 800 antes de Cristo, y esto hace que los relatos del Éxodo tengan una datación posible, es decir, posiblemente se escribieron en el 600 o 500 antes de Cristo, pero lo que sucedió, lo que narra estos textos, se ubica en un tiempo determinado. Es decir, los estudiosos se han preguntado bajo qué faraón se dieron estos acontecimientos, porque si se dieron en el siglo X o XII antes de Cristo, pero se escribieron en el 500 antes de Cristo, o sea, las tradiciones orales eran bien antiguas, y cuando se escribieron se ubicaron en una fecha determinada. La fecha que está narrando este acontecimiento es una fecha en la que nosotros suponemos, que los estudiosos suponen que el que estaba gobernando era Ramsés II. Entonces, el problema de los textos del Éxodo es que no se han encontrado en los anales egipcios información de que un pueblo llamado Israel haya estado cautivo, sino que los nombres que reciben son otro tipo de semitas. Es decir, no se dice nunca Israel estuvo cautivo en Egipto. O sea, en Egipto no hay historia, no hay datación, no hay escrituración que un pueblo haya estado esclavizado así. Solamente se conciben con otros nombres. Entonces los estudiosos han llegado a pensar a identificar a Israel con pequeñas minorías que vivieron en Egipto en los siglos XII y X antes de Cristo. Esto, hermano, quiero decírselos que esto lo ha dado la investigación hasta hace muy poco, hasta hace unos 40 años. Pero, si bien es cierto, podemos decir que lo que está explicando Éxodo pertenece al tiempo en que Ramsés II gobernaba. Muchos lo relacionan más con su hijo, porque su hijo, Merenfat, se encontró una estela donde se encuentra la única relación que se conoce de Israel de ese tipo de siglos, arqueológica. Esa estela dice lo siguiente, dice y habla de Israel de esta forma: Israel está desolada y ya no queda simiente de él. Eso es lo único que dice esa tablilla, ¿verdad? Entonces, el problema es que, como lo repito, se encontró arqueológicamente la tablilla, pero no encontramos en los anales egipcios algo que relacione a Israel con su nombre bíblico, con el nombre Israel, o con un nombre parecido. Es decir, los nombres que aparecen, sabemos que hay un grupo de Ixos, hay un grupo semita ahí que estuvo ahí esclavizado, pero no sabemos quiénes son. Ahora, esto lo digo porque, pues, para saber un poquito de estas cosas. Entonces, estos textos se escriben por lo menos en el año 500 antes de Cristo, cuando ya la forma de escritura ya estaba bien definida y ya teníamos una forma de, digamos, de relacionarlo. Entonces, igual el libro de Génesis, es decir, el libro de Génesis no tiene 10.000 años. El libro de Génesis se habrá escrito por ahí, por el año 550 también. Pero bueno, esos son temas de estudio. Habiendo dicho eso, quiero hablarles acerca de este texto. Los versículos que aparecen del 1 al 7, que no los he leído, relacionan la historia del libro de Génesis con la de Éxodo. Dicho sea de paso que se puso Éxodo porque se acostumbraba poner el nombre de las palabras que aparecían al principio del libro.
no es que así lo escribieron, no es con ese título que lo escribieron. Entonces se le puso así porque aparece esa connotación en los primeros versículos del libro. Entonces, en hebreo no tiene el mismo nombre, tiene otro nombre que igual, no me voy a meter en eso, pero quiero decirles que los versículos 1 al 7 relacionan la historia de Génesis con la de Éxodo. Pero lo que a mí me interesa del 1 al 7 solo es el 7. ¿Por qué? Porque el 7 revela la bendición con la que Israel vivía en Egipto. Es decir, ellos estaban en la tierra de Gosén, donde los dejó José. José, prácticamente por la injerencia de José en Egipto, Israel toma un territorio llamado Gosén, que es una tierra de bendición. Por eso mismo yo he visto muchos comercios de venta de granos básicos que le han puesto tierra de Gosén. Y así sucesivamente varios negocios que se dedican a la venta de insumos, Gosén, ¿verdad? Porque es tierra de bendición. Ahí estaba Israel en Egipto. Sucede que el verso 7 nos dice la gran prosperidad que tenían los de Israel. Pero inmediatamente después, en el verso 8 en adelante, comienza ya la situación opresiva. Es decir, el escritor bíblico quiere hacer una distinción entre el 7 y el 8, y para eso tiene que explicar el 7 y después introducir el 8 para ver el cambio que se da de situación. Diga conmigo, cambio de situación. Los cambios de situaciones suceden, pasan. Lo malo es cuando ese cambio de situaciones se da por esas cargas que llevamos. ¿Qué es opresión? La opresión viene de una palabra bien sencilla, en latín, presere, que es poner carga sobre personas, que es sujetar, es someter. La idea de opresión siempre tiene que ver con alguien que está dominando a otra persona y que está cargándola. La opresión puede ser laboral, la opresión puede ser social. Nosotros venimos de una guerra civil en la que, digamos, los estatus, digamos, más poderosos y todo reprimían a la gente, porque ese es el problema. La opresión genera represión, y la represión usted la tiene que hacer matando personas. Si se hacen protestas, pues lo que se hace es que se mata a la gente en los países donde hay conflicto político, y eso ya lo vivimos nosotros, ¿verdad? Vivimos un tiempo de donde no se podía uno expresar, y por lo tanto en esa situación política hubo represión, y eso generó que se levantara el movimiento de defensa. Es decir, tanto el ejército como la guerrilla, ¿verdad?, tuvieron esa cuestión. La guerrilla protestó, y todo comenzó así, con el hecho de querer parar la opresión, pero eso no pudo ser. Ahora, quiero que se imagine las situaciones que muchas veces percibimos nosotros ante situaciones de vida, cargas económicas, laborales, el empresario que quiere meterle más y crecer, pues a veces se mete en unas situaciones opresivas duras, porque los bancos, las financieras, el dinero. Hablando con un amigo que les comenté un poco, ¿verdad? Eso que un préstamo de $100,000, uno está pagando una cantidad grande de intereses, pues. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, ante la gran carga económica, muchas veces que tenemos que establecer una cadena de opresión, porque el jefe, el que se mete a esto, pues tiene que también trabajar y generar, y si no vendemos y si no promovemos. Yo tengo conocidos en los bancos, y las metas de colocación de crédito son increíbles. O sea, si usted no coloca, imagínense en un mes solo colocar $100,000, es una gran lucha, y lo logran colocar 100,000, y las metas muchas veces son más que esas. Los vendedores tienen grandes presiones, porque a veces la zona tiene una cuestión de metas de $60,000, $70,000 mensuales, y usted los tiene que vender. Si no, no tiene comisiones, si no, no tiene. Entonces, todo es una cadenita, y eso carga a la gente en un sistema donde todos nosotros estamos bajo grandes cargas, porque estamos pagando casas, carros, los niños, los estudios, las cosas. Hay gente muy afortunada que no tiene opresión de nada, ¿verdad?
A veces porque de verdad, todo les vale. O quizás no les gustan los compromisos. Pero en lo general todos tenemos cierto tipo de opresión. Lo difícil es cuando el enemigo, Satanás, nos lleva a una situación de opresión espiritual y nos toca vivir situaciones así, que nos está cargando un problema, que una situación porque mi pareja, porque mi jefe, alguien está ejerciendo sobre mí una carga pesada y yo me siento bastante cargado con lo que estoy viviendo. Yo los exhorto a evaluarse. ¿En qué áreas de su vida ustedes están siendo oprimidos? ¿En qué áreas de su vida ustedes están ejerciendo opresiones? Hay opresiones psicológicas, emocionales, espirituales, sexuales. Hay de todo tipo. Y muchos estamos metidos en situaciones sexuales opresivas, donde no nos sentimos bien. Ahora, identifiquemos el problema. En primer lugar, vamos a identificar cómo funciona el evento o digamos el problema de la opresión. El verso número 7 nos dice la prosperidad de Israel y el 8 nos habla del cambio. Mire lo que dice el 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿A qué versículo se parece eso? A Génesis, cuando Dios dice al hombre multiplicar, o sea, fructificad y multiplicados. Entonces el verso 7 representa la gran plenitud que ellos vivían. Israel estaba en su apogeo en Egipto, estaban bien, estaban bendecidos. Dios los había llevado ahí para protegerlos de la hambruna y estaban bendecidos, muy bendecidos. Pero en ese momento vino el cambio. Y aquí el texto bíblico presenta a Faraón como la figura opresiva. La figura opresiva es Faraón. Este faraón que se levantó tiene ciertas características que ya lo vamos a ver, cómo se cohesionan con el tema que estamos tocando. Verso 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Fíjese bien, ¿a quién no conocía? A José. José tuvo grandes privilegios porque por José, Egipto no pereció tampoco en la hambruna. Porque José le dijo a Faraón: necesitamos hacer el bendito sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Preparémonos, almacenemos el grano, protejamos a Egipto para que haya alimento en Egipto. Y José fue respetado porque fue un hombre que le sirvió a Egipto, pero también le sirvió a Dios. Pero ¿qué sucede? Viene Faraón, un nuevo Faraón, y esta es la primera característica del opresor. El opresor no respeta la identidad de las personas. Desconoce tu historia. No sabe de dónde tú vienes. No sabe tus esfuerzos. No reconoce tu formación. No reconoce tu sacrificio. Mucha gente en el mundo ve a las personas como números, clientes, porque no les interesa saber cuántas personas y cómo se llaman. Lo que les interesa es saber cuánto ganan. Y sucede que muchas veces la opresión surge de esa situación. No respetar la identidad de alguien. Si usted va a tener un noviazgo y va a tener una relación de matrimonio, lo primero que tiene que saber es que esa persona le respete. Le respete como ser humano, le respete como mujer, le respete como persona. Porque ¿cuántos abusos sexuales o violaciones se dan en el matrimonio? En el matrimonio, ya casado, el hombre viola a la mujer. Porque nunca se fijan en si la persona les va a respetar como ser humano. Lo que les importa muchas veces es nada más satisfacer un instinto. Y se les olvida que lo principal del ser humano es que respete la identidad. Usted tiene que respetar la identidad. Usted no puede llegar a un restaurante a decir: mira vos, tráeme tal cosa. ¿Qué es eso? ¿Acaso comió con él? ¿Ha vivido con él para que le esté tratando de vos? Significa que usted no ha reconocido, no tiene educación de valores. Porque desde ese momento que usted está tratando de vos a un mesero, usted no le está reconociendo la dignidad. En Estados Unidos, cuando usted va a comer a un restaurante, lo menos que le puede dejar de propina a un mesero es el 20% de lo que se comió.
Y mucha gente aquí, claro, yo reconozco que cuando uno va a un restaurante muchas veces hay maltrato, pues, de ellos mismos. Entonces, y hoy con este ambiente que se ha levantado de violencia, de intolerancia que estamos viviendo, ¿se da cuenta usted cuánta gente es intolerante? Entonces, usted tiene que respetar a la persona, dignificar a la persona. Si es empleado, es que mire, yo tengo tantos empleados, colaboradores. Así se dice. O ya no se le puede decir empleado a la gente. ¿Por qué? Porque estamos respetando cada vez más a la persona. Claro, tenemos que aprender, pero desde ese lenguaje, desde el hecho que no reconocen tu trayectoria, no reconocen tu vida, usted no sabe los problemas que tiene la persona en su familia, usted no sabe si ese pistillo que está ganando con usted le está sirviendo para mantener a su papá, para pagar medicina. Usted no sabe la situación de la gente. Y les voy a decir algo, las personas pasan por tremendas situaciones críticas y muchas veces no cuentan nada las personas, se quedan con eso, no hablan. Y tienen que llegar a limpiar, tienen que ir a lavar los inodoros. Y usted, no, mira, apúrate, hace esto. Cálmese, hombre. Si usted es jefe, si usted tiene la gerencia, si usted tiene el liderazgo de cualquier cosa, Dios lo ha puesto ahí para ser de bendición, no para estar hostigando a la gente. Pero eso no lo cumplimos, porque tenemos un espíritu, y el espíritu que tenemos es de querer dominar a los demás. Faraón no conocía a quién era José. Entonces, desde ahí todo cambió. Todo cambió. Ahora veamos lo que va a hacer este faraón. Reúne a su pueblo, fíjese bien, y solo al pueblo le dice lo siguiente. Mire lo que dice el versículo número 8 nuevamente. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Diga conmigo: reúne al pueblo. Fíjense cómo es el espíritu del opresor. Faraón tiene una molestia con los israelitas. No le caen bien. El opresor en una primera etapa esconde sus intenciones, esconde sus propósitos y mezcla cosas buenas con malas, diciendo: mira, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cambio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo solo a su pueblo. Le está diciendo: miren, estos hombres se han hecho un montón y corremos peligro de dos cosas. Primero, que se encuentren con la situación de juntarse con nuestros enemigos y nos vengan a matar. En segundo lugar, además, se pueden hacer tan fuertes como nosotros, y de alguna manera esa gente se puede multiplicar tanto que va a venir una situación de guerra en la cual ellos van a venir a matarnos. Entonces, diga conmigo: plan de gobierno. Tenía un plan maravilloso. Dice: uy, hay que tener cuidado con estos, porque estos pueden levantarse y nos pueden hacer daño. Fíjese bien, primera característica del opresor: no respeta la identidad. Segunda característica: él toma de tu libertad para hacerse él más libre. El opresor tiene una característica: él quiere estar mejor que usted, pero él no puede decirle el plan, sino que solamente te explota y te usa y te hace pensar que por el bien de los dos tú vas a trabajar, tú vas a tener relaciones con él, tú vas a darle dinero a esa persona, pero realmente el único que gana es él, porque opresores son astutos. Mire la palabra que ocupa en el versículo número 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos
la palabra que ocupa no es sabiduría en hebreo, es la palabra hakam. Esa palabra no es sabiduría, es habilidad. El opresor es astuto. ¿Por qué? Porque utiliza tu cuerpo. Pero la única que pierde eres tú, porque el único que se beneficia es él. Y cuando ya estás bien aferrada a esa persona y ya no lo puedes dejar, te domina, te gobierna. El opresor busca su libertad, no está buscando tu libertad. Él vive para quitarte la libertad a ti. Él vive para quitarte tus sueños a ti. Él vive para quitarte el oxígeno a ti. Él respira por tu respiración, por tu oxígeno. Porque él es una persona astuta que ocupa planes justos, pero en el fondo no son justos, son de injusticia. ¿Por qué razón? Porque lo único que quería Faraón es reprimir al pueblo. Lo que él no quería es reconocer que ellos eran mejores. Israel era más fuerte, Israel se multiplicaba, Israel tenía la bendición ¿de quién? De Dios. El opresor no reconoce la bendición de Dios en las personas. Y esto es una situación. ¿Qué tenía que haber hecho Faraón cuando vio que Israel se multiplicaba? Ver que la bendición de Dios estaba con ellos. Pero el opresor no ve la bendición de Dios en ti. Él no ve que usted está estudiando, caballero. Usted se está preparando, usted está haciendo algo mejor para su vida. Pero ¿qué sucede? De repente te pasa una situación en tu vida económica, financiera, y tú tienes que dejar de estudiar porque tienes que pagar una deuda. O sea, hay opresiones de todo tipo, pero las más fuertes son espirituales. ¿Por qué? Porque tú pudiste haber preparado, te pudiste haber metido a la universidad, te pudiste haber superado, pero ¿qué es lo que no permitió que te superaras? Una opresión que te decía no puedes. El alcoholismo, las situaciones de vida, tus complejos, tus traumas. La opresión tiene muchas circunstancias, pero ¿qué es lo que pasa? Siempre tú pierdes y él gana. Yo conozco personas cuyos hijos pudieran haber llegado lejos, pero ¿qué es lo que sucede? Fueron padres represivos. Maltrato psicológico, maltrato emocional, garrote, piedra, las humillaciones que usted se puede imaginar. Y uno dice, ¿por qué? Pero mire, si ellos son cristianos, peor todavía, porque muchas veces como cristianos metemos la religión en medio. Mira, si no vas a la iglesia, Dios te va a castigar. Mira, si no vas a servirle al Señor, no te vas a hartar. Porque mientras vivas en mi casa y vivas bajo mi techo, vas a comer aquí y vas a hacer lo que yo te diga. Eso ya no funciona. Muchas veces hemos sido criados así. Muchas situaciones así han pasado. El opresor se caracteriza porque pinta las cosas bonitas, pero en realidad no es sabiduría, es habilidad la que tiene. Entonces, Faraón presenta esto al pueblo, esconde sus intenciones y mire lo que hace con Israel. Versículo número 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pisón y Ramesés. Ahí hay dos palabras: cargas. Diga conmigo cargas. La palabra en hebreo es anau, quiere decir pobre. El opresor pone carga. La palabra nave en hebreo quiere decir esto, ¿ve? El que se encorva. Y es como un mendigo que pide. El opresor siempre quiere tenerte así, esclavizado. Si vos sabes que no te vas a casar con esa muchacha, ¿por qué no la dejas ir? Es que vos tenés que hacer lo que yo te diga. Y te quitan las relaciones, tus amigos, tus amigas. Yo no sabía que los novios son opresores. Yo no sabía que las novias son opresoras. Si la persona con la que te estás involucrando te quita la libertad, esa persona tiene un espíritu de opresión. No eres libre. Si la deuda en la que te vas a meter te va a quitar libertad, te va a quitar gozo, entonces estás bajo un espíritu de opresión.
Si lo que estás viendo, pornografía en las redes sociales y situaciones que te están llevando a un mundo donde en lugar de sentirte libre, te sientes oprimido, quiere decir que en tu corazón hay un espíritu, y ese espíritu no es de libertad, es un espíritu de atadura. Y mira lo que estaban construyendo. ¿Qué es lo que estaban construyendo? Almacenes. ¿Para quién? Almacenes militares para Faraón. Almacenes para guardar alimentos. Pero el problema es que el único que come es Faraón. Israel no come. Cualquier trabajo en donde usted pierda la libertad, en donde usted no tenga tiempo, en donde usted no pueda estar con su familia, hay que revisarlo. Y nunca hay que renunciar si uno no tiene una oportunidad laboral. ¿Por qué razón? Porque uno tiene que pensar. Vivimos en una situación. Ayer un estudiante me decía, Aragán, por supuesto, no crea que es un gran estudiante, me decía, yo llego, me dijo, a las 8 de la noche y me voy a las 4 de la mañana de Cojutepeque, porque allá lo tengo estudiante, pero de aquí. Bienvenido, le digo yo, porque no sos el único. Es que yo llego cansado. No sos el único que llega cansado. Hay que quitarle horas al sueño para estudiar. Pero hay personas en este mundo que también se ponen en ese otro trato, que se llevan de víctimas y toda la vida, es que mire, usted no me paga, usted no aquí. Lo que pasa es que usted es un gran irresponsable. Y el espíritu suyo no es de opresión, su espíritu es de pereza. Uno tiene que reconocer cuando uno realmente está siendo esclavo de alguien y cuando una persona está realmente coartada su libertad por alguien. Hay relaciones tóxicas, matrimoniales, donde el hombre tiene que andar cuidando a la mujer, celándola por todo, porque la mujer no ayuda, no colabora. Y ese tipo de relación no es buena, porque un hombre con una mujer tiene que estar confiado, no andar esperando que a ver si me va a quemar la pata. Y no le vas a hablar a ese. Y mira, y tu teléfono, dámelo, lo desbloqueas. Eso no es vida. Es que no van a aguantar carga. La opresión hace producir, porque uno siente que está bien y que está dando beneficio, pero tarde o temprano eso se va a acabar. No siempre vas a tener el cuerpo que tenés, no siempre va a estar ese hombre cautivado por tu cuerpo toda la vida. Va a llegar un momento donde vas a envejecer. Y la competencia es desleal. La competencia es desleal. ¿Cómo vas a competir con una chica de 20 años? ¿Ah? ¿Cómo? Y hasta ahorita has sacado tus caprichos, has vivido desde el beneficio, pero llega un momento donde así como manipulaste o jugaste con esa persona, así también te van a abandonar. La opresión tiene demasiadas caras, la opresión tiene demasiados esquemas. Pero ¿qué sucede? Los pobres israelitas haciendo almacenes, pero ellos sin comer nada. Y así es la miseria de la opresión. ¿Y sabe qué es lo más duro? Nosotros permitimos que nos den ese trato. Nosotros permitimos. El opresor busca a alguien y la víctima recibe el maltrato y se siente feliz. Muchas veces hay mujeres que les gusta que las maltraten, que las dejen tiradas, que no les contesten el teléfono. Dignificate, mamadita, tené valor propio, autoestima. Vos valés mucho para estarle aguantando a ese desgraciado, ese bolo. Es que mire, nosotros nos vamos a casar, está bueno. Está bueno. En estos dorados tiempos ya esas cosas si ya sabemos. ¿Quién va a venir a hablar ahora? Ay, claro, eso se lo decimos a las chicas de 14, 15 años, cuiden su virginidad y todo el rollo. Pero ya hoy en día no se puede venir a un mundo como está hoy y decir, no, es que mire, ella tiene 30 años y él tiene 34 y están conviviendo. Pero la pregunta que yo hago es, ¿qué ataduras sexuales hay ahí? Que la ciegan a ella y la ciegan a él
y no dejan ver que se están casando con la peor pareja que pueden encontrar. Porque usted se deja, porque a usted la maltrata, porque usted ha permitido que la abusen así. Porque esa es la desgracia de la opresión. Uno deja y en el fondo desarrolla una condición de que le agrada que lo maltraten. Pero nosotros no hemos venido a vivir así. Eso es esclavitud. Y yo en esta noche, en esta tarde, yo exhorto al pueblo a que revisemos si somos generadores de situaciones opresivas. Porque tú estás bien libre, tú estás bien, si el que está fregado es el otro. Y si usted está en una situación opresiva, que salga de ahí. ¿Por qué? Les pusieron cargas, los hicieron miserables. Pero aquí viene la situación que yo quiero enseñar. Cuidado con los opresores, cuidado con los que dicen: mira, vos no vales nada y que no sé qué, y maltratan a sus hijastros y maltratan a sus hijos. Porque tarde o temprano Dios te va a dar una bofetada. ¿Por qué les pusieron cargas? Porque lo que quería Faraón era, fíjese bien, que al estar cansado, debilitados los hombres que hacían el trabajo, Anaj. Imagínese un hombre que pasa trabajando desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, llevando cargas, peso, bajo el sol de Egipto. ¿Cómo llegaban a la casa? Cansados, debilitados mentalmente, psicológicamente. Entonces los faraones pensaban: si cansamos a los hombres ya no van a tener hijos. Equivocado, más hijos tuvieron, porque estos eran como cuyos. Mire lo que dice el versículo número 12. Pero, mire bien, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. En lugar de que le saliera bien al faraón la cosa, le salió mal. Más hijos tenían, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque la historia de los opresores con los reprimidos siempre tienen que tener algo. En medio del opresor y el reprimido está Dios. Y ante todas las injusticias hechas en este mundo, desde que comenzó hasta que va a terminar, siempre Dios va a ver al que está doblado. Siempre Dios va a ver a la mujer que han dejado sola. Siempre Dios va a ver a aquella que está criando sus 3 hijos. Siempre Dios va a ver a aquella que está siendo explotado, que no le pagan el salario, que no le pagan justamente. Dios tiene los ojos sobre ellos. Y en lugar que tu plan te salga bien, quiero decirte que te va a salir mal, pésimamente mal. Porque Dios defiende a los pequeños, a los pobres, a los debilitados y a los que viven en miseria. Ahí está Dios cuidándolos siempre. No escucho amenes. ¿Será que somos opresores? ¿Será que no pagamos? ¿Será que no somos justos? ¿Será que no somos capaces de proveer a nuestras casas? Ni pagamos las cuentas y después andamos buscando tener relaciones con la pareja. ¿Y cómo pues? Si la mujer lo que está pensando es el recibo de luz, en que no hay internet para poder hacer las tareas de los niños, en que la casa está toda un desastre porque ella tiene que andar lavando, planchando para mantener el hogar, porque el hombre no trabaja. Dios está en medio. Y la historia de los opresores con los oprimidos se relaciona siempre con la de Dios. Dios es justo, hermanos. Y la vida que le robamos a las personas, la alegría que le robamos a la gente y los años, todo eso trae consecuencias a nuestras vidas. Vea lo que dice. Una vez que vieron que se seguían multiplicando, les pusieron más carga. Y la palabra que utiliza en el texto hebreo es otra palabra. Mire lo que dice el verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo
y en todo servicio, el cual los obligaban con rigor. La palabra abad se escribe aquí 5 veces. Se traduce como servicio, pero no es servicio, es esclavitud. Es que todos tenemos un faraón. Aquí todos tenemos un faraón. Si no es una deuda, es una relación, es alguien que nos tiene detenidos. Y el opresor se alimenta de la libertad tuya. No reconoce tu capacidad, no reconoce tu identidad, no reconoce tu potencial. Y lo más triste de todo es que tienes una gran capacidad. Pero ¿sabe qué es lo más duro? Hay mucha gente aquí que pudiera servir al verdadero Dios de Israel. Aquí hay mucha gente que pudiera servir al Dios de Israel, pero le están sirviendo a sus intereses, a sus condiciones, a sus comodidades, a su dinero. Y no te das cuenta que no eres servidor, eres esclavo. Porque el único que libera, el único que puede darte la experiencia de la libertad es el servicio a Dios. Lo que aquí está diciéndonos el Señor es: o le sirves a Faraón, al sistema de este mundo, o le sirves al Señor. Pero estando atado, no sirves de mucho. ¿Por qué? Porque el sistema de Faraón es injusto. Lo que él quiere es que hagas ladrillo. Hay mucha gente haciendo ladrillo, proyectos infructuosos, pues, porque Faraón te detesta. Pero vos estás ahí trabajando, haciendo ladrillitos. Y muchos por hacer ladrillitos no le sirven a Dios. Muchos por hacer ladrillitos no encuentran a su verdadera pareja. Muchos por hacer ladrillitos están ahí cuidando los ladrillitos, pero no se entregan a Cristo. En lugar de servirle al Señor, al Dios de la libertad, al Dios que te ha hecho lo que has hecho, porque si sos algo en esta vida sin haber sido nadie antes y se te ha olvidado quién te hizo lo que eres, ese Dios es nuestro Salvador Jesucristo. Él es el que libera, Él es el que liberta, Él engrandece, exalta, bendice, prospera sin ponerte cargas encima. Pero tú prefieres servirte de tu sexualidad, de tu dinero, de tus bienes, porque ya no tenés tiempo para Dios. Y ahora la pregunta es: ¿cómo van a terminar? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender. Faraón lo que tuvo que haber hecho es decirle al pueblo: vamos a trabajar juntos, vamos a construir una nación, todos van a crecer aquí, todos van a desarrollarse. Pero no, Faraón lo que quería era controlar, porque una de las expresiones de la opresión es querer controlar a la gente, querer controlar a tus hijos. Si están grandes, pues, porque a los chiquitos hay que estarles orientando. Controlar a tu pareja, anularla, minimizarla. Hombres y mujeres que pudieron haber estado haciendo grandes cosas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ladrillos. Y yo te hago una pregunta: ¿qué te tiene haciendo Faraón a ti? ¿Qué te tiene haciendo Faraón a ti? ¿Te tiene haciendo qué? ¿Estás siendo libre? ¿Le estás sirviendo al reino? ¿Estás bendiciendo a otros? ¿Estás siendo de bendición para más gente? ¿O te tiene haciendo ladrillitos? Y esa es la gran victoria del sistema opresivo de Faraón, que en este mundo toda la gente está y se han hecho bobos, porque personas inteligentes, capaces, con gran inteligencia, pudieran estar haciendo cosas grandes en este mundo.
comerciantes, empresarios, desarrolladores, personas de actividades, metidos en la iglesia, metidos en el reino. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Si tenés un gran potencial, tenés una gran capacidad, ¿y qué estás haciendo? ¿Haciendo ladrillos? ¿Cuántos servidores necesitamos de acomodación? ¿Cuántos servidores necesitamos de consejería? Que evangelicen, que hablen de Dios. Pero la gente no quiere, porque prefieren servir a Faraón. Este es un proyecto sin sentido, porque el que gana es Faraón y el que pierde es usted. Gente capaz, mujeres capaces. ¿Sabe por qué? Porque la opresión se da todos los días de nuestra vida, en un montón de situaciones personales y en un montón de circunstancias que estamos viviendo. Pero no queremos abrir los ojos, no queremos entender que Faraón lo único que quiere es que no salgas de Egipto, que sigas trabajando y trabajando, haciendo. No, es que hay que ir a Estados Unidos, hay que viajar, hay que venir. ¿Y de qué sirve? Faraón te esclaviza, te hace servirle. Pero Dios te da libertad, te bendice, te prospera, te engrandece, te da tantas conformidades, te da tanto lujo, te da tantas bendiciones y no lo valoras. Porque lo que anda buscando este mundo no es agradar a Dios, sino que agradarse a sí mismos, agradar a Faraón, agradar a las redes sociales, que la gente sepa que tenemos. Pero no queremos agradar a nuestro Dios, que solo nos pide una cosa: si yo te he sacado de la esclavitud del pecado, no es para que vivas siendo esclavo, ni del sexo, ni del dinero, ni de la belleza, ni de ninguna cosa. Quiero que seas mi servidor. Tú no eres esclavo, eres mi servidor. Sírveme a mí, y en la medida que me sirvas a mí, vas a ser verdaderamente libre. Este mundo está lleno de espejismos, pero muchos de nosotros hemos puesto los ojos en los espejismos y no en lo que Dios ofrece. Si usted en esta tarde reconoce que está construyéndole, le está construyendo almacenes al Faraón, pero no está haciendo reino, no está haciendo cosas que podría hacer por ser libre, y que Faraón lo tiene haciendo ladrillitos ahí, yo oro a Dios que Dios le dé un espíritu de libertad, y que así como Israel, ¿sabe lo duro? Después Faraón le va a decir a las parteras: maten a los hijos. Y cuando no le funciona el plan, les va a decir: métalos al Nilo, mátenlos. Porque Faraón siempre quiere tenerte atado. Pero en esta tarde vamos a tener oración. Y si por cualquier razón alguien te ha robado la libertad, en esta noche vamos a orar para que seas libre y para que liberes tu corazón de cualquier atadura. Porque Cristo ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Vamos a orar, hermanos.